Ayer Ecuador vivió un nuevo capítulo en la crisis de violencia que azota al país y que fue uno de los temas fundamentales en la campaña presidencial del año pasado. El mundo entero vio imágenes de la crisis que vivió el país el día de ayer, la toma del medio de comunicación y todas las imágenes violentas y los actos de terrorismo que el país presenció. Vamos a analizar este tema con Andrés Donoso, él es politólogo y está en Ecuador y nos va a ayudar a entender lo que está ocurriendo ahora mismo en el país. Un placer saludarle, señor Donoso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Venezuela. Saludos desde Ecuador. Igual para usted, saludos y gracias por atender la invitación. Fíjese, señor Donoso, el presidente Daniel Noboa se vio obligado a declarar un conflicto interno. ¿A qué se debe esta medida? ¿Qué significa para los ecuatorianos y qué impacto puede tener? Bueno, dentro de la historia del país, por primera vez se da este tipo de situaciones, lo que acabó de decir ayer el presidente Noboa, un conflicto interno, y esto es producto de la violencia que el país se ha visto sumergido, no ahora, ni tampoco hace poco, sino más bien ya desde hace más de 2 años que este problema comenzó a tomar fuerza y lamentablemente se ha venido ya radicalizando, ¿no? ¿Cómo interpretarlo a nivel de sociedad, a nivel ciudadano? Más bien como una conmoción, como una parte psicológica y sobre todo que este tipo de problema no solamente genera un miedo o una inseguridad, sino que también afecta la parte económica, ya que el día de ayer justamente en una hora productiva, los locales comerciales, almacenes y todo lo relacionado a la parte productiva debieron de ser cerrados. Entonces, eso también genera impacto negativo al país por los ingresos que él necesita de tener, pero prácticamente son más pérdidas por este tipo de situaciones. Es la primera crisis política y de seguridad para Daniel Noboa, que tiene solo algunos meses, un par de meses al cargo del Ejecutivo ecuatoriano. Estas medidas que implementó el presidente, ¿cómo las percibe la población ecuatoriana? ¿Es más de lo mismo con respecto a legislaturas anteriores o realmente la población ecuatoriana se siente protegida con estas medidas? Bueno, las medidas que toma el presidente Noboa, como decretar un estado de excepción, están dentro del marco de la Constitución y es una de las vías, uno de los mecanismos más cercanos o más aterrizados para tratar de trabajar de manera conjunta con demás entidades, en este caso con otros organismos dentro de las fuerzas públicas y también de la función pública y también como Fuerzas Armadas y agentes de la policía. Entonces, rige un estado de excepción, un conjunto que queda de 11 de la noche a 5 de la mañana. Tal vez esto permite que de pronto se logre detectar algún grupo subversivo que intente atentar contra la paz o la seguridad en horas de la noche, más que todo en horas de la madrugada, cuando son horas altamente sensibles. Y ahí lo hablo a modo general, pues no. Sin embargo, de todas formas, ya los grupos terroristas lamentablemente ya no les importa eso y lo que quieren es doblegar al gobierno, ponerse que el gobierno negocie con ellos, pero igual de todas formas el actual mandatario ha sido eh, en ese sentido firme en que él ni su gobierno se van a sentar a negociar, ¿no? Y más bien ayer se dio un claro mensaje contundente por parte de las Fuerzas Armadas en decir de que al menos estos grupos terroristas que ya están plenamente identificados van a ser objetivo militar, es decir, que van a ser no solamente desarticulados, sino también neutralizados, como también se lo conoce. Estas medidas, ¿qué les puedo decir? Son parte de la seguridad que se debe de adoptar. El país está ahorita en una grave conmoción, no solamente interna, sino también social y psicológica, porque salir ahorita a las calles sí te genera ese miedo, sí te genera esa incertidumbre como tal. Revisando las causas, señor Donoso, ¿cómo pasa Ecuador, un país tan pequeño de 17 millones de habitantes que además era caracterizado como uno de los países más pacíficos de la región, a vivir esta situación de seguridad tan grave que incluso vimos reflejada en la campaña presidencial del año pasado con el asesinato de uno de los candidatos presidenciales?
Perdón, le escucho un poco con un audio no tan legible. ¿Si me puede repetir la pregunta? Sí, claro, con gusto. Le comentaba sobre el intento de analizar las causas. ¿Cómo pasa Ecuador, un país tan pequeño de 17 millones de habitantes, caracterizado como uno de los más pacíficos de la región, a vivir esta crisis de seguridad tan grave que además se vio reflejada el año pasado en la campaña presidencial con el asesinato de un candidato y de otros líderes políticos en el país? Bueno, lamentablemente Ecuador se ubica ya dentro de los países con alto índice de inseguridad, justamente, y es algo que podemos decir que los gobiernos de turnos que han estado luchando contra esto han hecho todo lo que está dentro de su alcance, pero ya las organizaciones narcoterroristas han tomado fuerza y es lo que lamentablemente le ha sucedido a otros países vecinos como Perú, como Colombia, que en otras décadas vivieron lo mismo. Ahora lamentablemente le está pasando al Ecuador. Lógicamente, vistos desde la parte exterior, generamos ese problema de inseguridad como tal. Y a nivel interno también hay ciudades lamentablemente que se consideran peligrosas, Guayaquil, Durán, Quevedo, entre otras, pero ahí viene ya el compromiso de lo que el actual mandatario Daniel Noboa hizo en campaña, lógicamente delineando estrategias, delineando tácticas para no solo encontrar estos grupos, sino también tratar de neutralizarlos y decir, ok, el Ecuador va a volver a ser el país seguro que en su momento lo fue. Lógicamente todo es paso a paso, ¿no? Lamentablemente ningún país está excepto de este tipo de crisis de seguridad. Si Estados Unidos lo tuvo en un momento, imagínense un país sudamericano como tal. Según su apreciación, ¿cuáles consideran que fueron los elementos o las características del país para que los grupos criminales y el narcotráfico utilizara el país como un nido y un paso de estupefacientes? Bueno, hay muchos factores allí que juegan en contra referente a todo esto, pues no. Lamentablemente también cuando se toman acciones es que estos grupos generan este tipo de reacciones. Por ejemplo, en el mismo sentido de que días atrás en la cárcel regional 4 se iba a realizar un tipo de inspección, un tipo de movimiento, tipo de traslados. Lamentablemente todo eso pasa factura y vemos como resultado lo que ahora estamos viviendo. Eh, el tema de narcotráfico, el tema de estupefacientes o el tema de armamento ilegal, lamentablemente le pasa no solamente al Ecuador, sino yo creo que a toda una región sudamericana. De pronto las fronteras, por más que se intenten controlar, lamentablemente son un paso abierto para este tipo de situaciones. Y ¿por qué no decir el tema de los límites marítimos como tal? Señor Donoso, le quiero agradecer por este análisis y por haber hecho este contacto con nosotros para tratar de explicarnos lo que se está viviendo ahora mismo en Ecuador con la más reciente crisis de seguridad que vive el país. Gracias por el contacto. No, gracias a ustedes y seguimos pendientes de lo que sucede acá. Igual, gracias a toda la comunidad internacional que se está haciendo eco y presente de lo que el Ecuador atraviesa, que de pronto una crisis política se resuelve en 2 o 3 días, pero una crisis de seguridad lamentablemente tiene fecha de inicio, pero no fecha de caducidad. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias y desde aquí, desde nuestro país, desde Caracas, Venezuela, toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano. Tras esta entrevista, esta conversación, nos corresponde hacer una pausa, pero al regreso seguimos analizando todos los temas que impactan en la agenda internacional.